De 2022 estamos ante un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Generalmente, este día nos remite a la historia de la mujer por su participación en la sociedad, su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. Sin embargo, en el último tiempo, en Uruguay, la violencia contra las mujeres ha ido en aumento, hecho que nos genera una extrema preocupación entre nosotros. Para conocer mejor sobre el tema, estamos con Mariela Mazzotti, asistente social egresada de la UDELAR, con especialización en psicología social, que ha sido docente e investigadora. Ha sido distinguida por la Red Global a Política como una de las 100 mujeres más influyentes en política de igualdad de género a nivel mundial en el año 2019. Ha sido integrante del equipo del MIDES en el gobierno anterior y directora de IMujeres. Integra el sector Casa Grande del Frente Amplio. Buenos días, Mazzotti. Buen día, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. No, un gusto para mí, muchas gracias a ustedes. ¿Cuál es el sentido de reivindicar este 8M en el Uruguay de hoy? Bueno, en el Uruguay de hoy, que nos permite nuevamente ocupar las calles porque tenemos una situación un poco mejor en relación a la pandemia, aunque sin duda que igual nos tienen que seguir preocupando uruguayas y uruguayos que enferman y que fallecen lamentablemente o que están en CTI. De todas formas, las condiciones generales nos permiten volver a manifestarnos en las calles y poner sobre la mesa las preocupaciones que tenemos como mujeres en relación a nuestras situaciones de vida, donde yo diría que hay problemas que han estado presentes en el Uruguay y que en algunos puntos se han agudizado en estos últimos años. Hablamos de las condiciones vinculadas a la violencia de género, como tú destacabas, que nos preocupan enormemente. Sigue habiendo una violencia contra las mujeres de todas las edades, niñas, adolescentes, mujeres viejas, contra mujeres de distintas condiciones, cruza todas las clases sociales, es más fuerte en las mujeres afrodescendientes, lo sufren mujeres que se identifican de la disidencia, es decir, con orientaciones sexuales distintas a las tradicionales, y bueno, esa es una gran preocupación. También las condiciones económicas, ha habido un aumento de la pobreza. Ahora se dicen que de los 100.000 nuevos pobres que tuvimos en el 2020, en el 2021 se disminuyó 50.000. Bueno, pero seguimos teniendo más pobres y los niños mayores de 6 años y los adolescentes aumentaron la condición de la pobreza, y esto de acuerdo a datos oficiales. Entonces, nos tiene que seguir preocupando la condición económica, la condición laboral de las mujeres ha empeorado, y bueno, todas estas reivindicaciones nos unen en diversas marchas que se van a convocar para mañana 8 de marzo en todo el país, porque lo que es interesante es que la movilización no es solo en Montevideo, sino que ya desde hace años las mujeres se manifiestan en todos los departamentos del país. Ha aumentado la conciencia. Bien, ahora, aunque el gobierno ha dicho que las situaciones de violencia basada en género han tenido un pequeño aumento, la evidencia indica que han tenido un extendido aumento en todo el país. Nos preocupan los femicidios, que volvieron a tener un nivel alto, los femicidios que tienen que ver con las relaciones de pareja y expareja, pero también han habido muertes muy preocupantes que son femicidios y que están vinculados a una violencia que aparecía más oculta hace poco tiempo, que es la violencia sexual. Nosotros hemos tenido casos en estos apenas 2 meses de situaciones de violación hacia mujeres jóvenes, hacia mujeres de mediana edad. Tenemos el asesinato de una adolescente, de una madre joven. Entonces, ya vemos que la violencia de género, como las investigaciones así lo decían, lo presentamos en el 2019, abarca todos los espacios
donde las mujeres están: la calle, el trabajo, la vida afectiva, la vida doméstica. Entonces, ¿Tiene la percepción de que han aumentado los delitos sexuales? La percepción no es tanto como que han aumentado, sino como que aparece, se desocultan, es decir, aparecen más visibles. Violencia sexual ha habido siempre, pero era una de las violencias que más vergüenza le daba a las mujeres plantear. Lo que sí es cierto es que el movimiento feminista y algunas organizaciones en particular han hecho una fuerte movilización en torno a las mujeres que desaparecen, que en general son mujeres jóvenes, y ahí en general están muy vinculados a la cuestión de la violencia sexual y las redes de trata con fines de explotación sexual. Eso es un problema que estaba hasta hace muy poco tiempo oculto en Uruguay. Yo no creo que haya aumentado, sino que se ha visibilizado, pero es un grave problema. Y en este contexto, ¿cómo considera la gestión de mujeres? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha permanecido? Sí, la directora Mónica Botero de Mujeres ha señalado en general que a ella le interesa plantear que las políticas, sobre todo en relación a la prevención y a la lucha contra la violencia de género, son políticas de Estado, y ha marcado una cierta línea de continuidad con lo que estábamos haciendo. De hecho, yo reconozco la importancia de que se ha creado un nuevo centro de protección transitorio para mujeres víctimas de violencia en el interior del país, en San Carlos. Ha impulsado la creación del primer juzgado de violencia de género en San Carlos también. Ha extendido la atención del servicio telefónico a las 24 horas. Esto es muy interesante y está muy bien. Ahora, la lucha contra la violencia de género no es solo con los servicios de atención de mujeres, sino que el Instituto de las Mujeres tiene que tener un rol liderar lo que los otros organismos del Estado tienen que hacer. Es decir, en educación, no solamente la policía, en relación al cambio cultural, campañas educativas que no hemos visto en relación a la transformación cultural. Por el contrario, uno a veces escucha en la radio o en la televisión algunos programas, algunos periodistas que refuerzan valores que en el fondo justifican la violencia contra las mujeres. Eso es muy preocupante. Tiene que haber una tarea fuerte, un impulso fuerte del Instituto de las Mujeres de fortalecer esas redes institucionales y de generar el plan nacional que corresponde a este periodo, porque el nuestro finalizó y presentamos la evaluación a fin del periodo pasado y necesitamos la presentación de un nuevo plan estratégico de lucha contra la violencia de género. Sé que están trabajando en eso, sé que el primer año fue difícil, muy difícil por la pandemia, pero pensábamos que en el correr del 2021 íbamos a lograr conocer, yo no lo conozco, un nuevo plan de lucha, un plan integral de lucha contra la violencia de género, que tiene lo que les decía, la promoción de derechos, el cambio cultural, la atención a las mujeres víctimas, la atención a los hombres maltratadores, que sé que eso se sigue trabajando y que se quiere impulsar más puntos de atención a hombres agresores, pero también un impulso mejor de la justicia. Acá realmente uno cree que la Suprema Corte de Justicia tendría que estar más activa en el trabajo de formación, de capacitación y de creación de juzgados de violencia de género y la reparación a las mujeres víctimas, ¿no? Que las mujeres que son asesinadas dejan muchas veces niñas y niños que quedan desamparados. Hay un apoyo del BPS, esto hay que profundizarlo, y las mujeres que quedan con lesiones, ¿verdad? Esto sigue siendo algo muy importante. Sobre los juzgados que se han creado, que creó el primero en San Carlos,
hay planteado crear en Salto y Rivera, y está en un problema presupuestal también. La Suprema Corte insiste mucho con el problema presupuestal. La justicia requiere un fortalecimiento, que son más juzgados, requiere equipos técnicos de apoyo a los jueces y requiere un fortalecimiento también de la Defensoría, porque el Instituto de las Mujeres tiene un trabajo de asesoramiento y patrocinio jurídico, pero bueno, se requiere un fortalecimiento de la Defensoría. Nosotros siempre entendimos que hay que reforzar presupuestalmente a la Suprema, al Poder Judicial, sin ninguna duda, pero también se pueden generar reestructuras porque han habido modificaciones a partir del Código de Procedimiento Penal. Entonces es una voluntad política de reestructurar y de reorganizar presupuestalmente el presupuesto que ya se posee, pero también un reforzamiento sin ninguna duda que se requiere para realmente alcanzar todo el país, ¿verdad? Y las distintas localidades. Como usted sabe, el próximo 27 de marzo se va a llevar a cabo un referéndum para resolver si se anulan o no los 135 artículos de la LUC que han sido cuestionados por considerarse negativos en su conjunto para la población de nuestro país, ¿no? ¿Por qué hay que votar que sí a la derogación? Bueno, por muchas razones, ¿no? Yo pienso personalmente que la ley de urgente consideración de alguna manera promueve, permite el desarrollo de una cultura más autoritaria y más desigual hacia los ciudadanos y las ciudadanas que están en peores condiciones. Sin ninguna duda que todos los artículos vinculados a vivienda, ¿no?, con esto que nosotros hemos llamado del desalojo exprés, afecta especialmente a las mujeres, porque las mujeres, al estar muchas veces las mujeres jefas de familia en peores condiciones socioeconómicas, bueno, estas condiciones del desalojo que tan pocos días dan, 6 días, y que el juez no tiene oportunidad de hacer prórrogas de lanzamiento por condiciones sociales, esto las afecta especialmente. Yo conozco casos como asistente social, por haber sido directora del Instituto de las Mujeres, de mujeres con pequeños niños, embarazadas, con niños en situación de amamantamiento, que les viene el desalojo y los jueces podían hacer prórrogas de lanzamiento hasta que 1 mes, 2 meses, 3 meses las mujeres se pudieran organizar. Esto es muy importante y la LUC no lo permite. Nosotros vemos también de que bueno, hay un aumento muy importante de mujeres presas con niños. Ustedes imagínense en lo que es criarse adentro del ambiente carcelario y muchas veces por delitos que están muy gravemente perseguidos y condenados, más graves que un homicidio. Entrar un poco de marihuana a la cárcel es mucho más grave para la LUC que asesinar a alguien. Esto es gravísimo, ¿no? Yo creo que también las leyes además refuerzan valores culturales y aquí se refuerza, digamos, la protección del empresario, del propietario, es decir, del que tiene, contra el trabajador que depende de su salario, contra la persona que no es propietaria de una vivienda y está obligado a alquilar y no tiene garantía, contra la educación pública. Realmente llama la atención cómo se le puede dar a un director la potestad para despedir maestras o maestros, porque considera que no está en relación al proyecto educativo que él quiere llevar adelante. ¿Qué seguridad hay que allí no hay una mala sintonía interpersonal y que no se trata tanto de la actividad del maestro en la clase? El Uruguay tiene una larga trayectoria del respeto técnico
a la libertad de cátedra, a que dentro del aula, siguiendo los programas y con las inspecciones que supervisan la tarea de la educadora, del educador, bueno, la forma de encarar se adapta a la realidad del grupo de niñas y niños, del grupo de estudiantes. Yo fui muchos años docente, también trabajé en escuelas como asistente social, y era muy importante poder adaptar y llevar el ritmo de la clase de acuerdo a las características del grupo. Y esto implica de alguna manera una libertad de la maestra, del maestro, de enseñanza. Ahora hay una sobredimensión de la autoridad de la dirección, que yo creo que en términos generales, puesto así como está en la ley, no es conveniente. Como feminista y mujer, ¿qué opinión le merece la organización de este 8 de marzo, que tuvo algunas controversias? Tuvo controversias, sí, efectivamente. Nosotras en el movimiento feminista como mujeres hicimos enormes avances, y yo diría que el movimiento social uruguayo hizo enormes avances de entender de que los derechos por los que se lucha, los derechos de la igualdad, son derechos que de alguna manera nos interpelan a todas y a todos. Hay derechos de las trabajadoras y los trabajadores que todos tenemos que pelear, derechos por la diversidad sexual, por los derechos humanos, los derechos a la igualdad entre mujeres y varones y la aceptación de la diferencia. Entonces, la unión de los distintos movimientos es muy importante, una lucha conjunta, y esto de alguna manera se expresó, por ejemplo, en las 800.000 firmas que se lograron para la derogación de la LUC. El movimiento social unido, no nombré al cooperativismo, que también tiene un papel muy importante en el movimiento social uruguayo. Pero cada movimiento social tiene su identidad, tiene su agenda propia, y los otros se suman, fortalecen. Cuando nos convoca el movimiento de la diversidad en septiembre, es el movimiento de la diversidad quien define su plataforma, sus énfasis, y el resto nos sumamos. Lo mismo pasa en el 1 de mayo. Bueno, en este 8 de marzo hubo una cierta falta de sintonía en algún momento en torno a marcar cuál sería el énfasis de la militancia este 8 de marzo. Y ese énfasis que lo planteó el PIT-CNT en un primer momento, bueno, de alguna manera desconocía la autonomía y los énfasis que se estaban trabajando en el movimiento feminista. Yo creo que de alguna forma el PIT-CNT en sus distintas revalorizaciones ha vuelto a poner su segundo lugar, poner énfasis en el derecho de las mujeres trabajadoras, hacen manifestaciones en el correr de la mañana o de la tarde, pero se suman a la marcha del movimiento feminista a las 18 horas, y de alguna manera también se sabe que el movimiento de mujeres es un movimiento diverso, con distintos énfasis, y que bueno, la consigna de este año es juntas en todos los espacios y contra todas las opresiones. Por último, Mazzotti, le quería comentar, hacer una pregunta relacionada con su bisabuela, ¿no? ¿Cuánto la influenció María Bella, maestra y periodista librepensadora, en su militancia feminista, en su vida en general? Bueno, yo creo que seguramente en mi familia había un espíritu de María Bella. De hecho, las mujeres en mi familia se promovía el estudio, se promovía el interés por la política, se promovía de alguna manera un desarrollo autónomo con respecto al varón. Pero de hecho fue en mi vida personal, en el ir creciendo. Soy bisnieta de María Bella, pero he formado parte de una familia donde han habido muchos varones,
hermanos varones, primos varones, en fin. Entonces también hace un descubrimiento de la igualdad y de la diferencia de lo que está estipulado para los varones, de lo que está estipulado para las mujeres, y también esta tarea educativa que yo contaba que hice en muchas escuelas y liceos, me llegó a ver también cómo las adolescentes estaban muy atrapadas con los mandatos femeninos y siendo de una familia que había impulsado el estudio, como muchas adolescentes de sectores populares, de sectores pobres de nuestro país, el único horizonte que tenían allá por los 80, los 90, era casarse y tener hijos, y bueno, mucho temor a la sexualidad, muchas limitaciones sociales y culturales. Por lo tanto, me fui haciendo feminista, y en ese trayecto de hacerme feminista con otras feministas, historiadoras, investigadoras, también me permitieron revalorizar y releer los escritos de María Bella, que si uno los lee ahora, escritos a los primeros años del 1900, son sumamente actuales y sumamente abiertos a una libertad de las mujeres. Reconoce los derechos de las mujeres trabajadoras, por supuesto el derecho al divorcio, el derecho a una vida sexual libre de prejuicios, el derecho al manejo libre de los ingresos propios de las mujeres, a la participación política. Y si uno piensa, a vivir libre de violencia, es decir, que ningún hombre maltrate a la mujer, esto lo planteaba ya a comienzos del siglo XX, y en el siglo XXI tenemos muchas reivindicaciones muy parecidas. ¿Cuánto ha cambiado esa época ahora? Bueno, ha cambiado, pero hay muchos problemas que se siguen viviendo de otra manera. Ahora ya no es tan excepcional que las mujeres estudien. Ahora lo que luchamos es que las mujeres entren a la ciencia, o que las mujeres ocupen lugares de prestigio a nivel académico y a nivel de la dirección de la educación a todo nivel. La violencia de género antes estaba oculta, silenciada al interior del hogar. Ahora nosotros luchamos contra la violencia de género, pero se lo reconoce como un problema social. Hay leyes contra la violencia de género. Las mujeres trabajamos. Ya no es la lucha de salir de la casa a trabajar, ni de manejar nuestro propio dinero. Podemos tener nuestra propiedad privada recién después del año 1950 y algo, pero ahora de todas formas las mujeres tienen salarios más bajos, son las primeras en ser despedidas. Es decir, que ha cambiado, tenemos mayores derechos, pero todavía aparece la desigualdad en las formas del siglo XXI, en las formas del siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, le agradezco nuevamente. Si quiere agregar algo. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que ha sido una entrevista muy agradable, muy exhaustiva, y bueno, y esperemos que sirva para que otras mujeres y otros hombres puedan pensar en estos temas y tratar de cambiar esas prácticas cotidianas que nos afectan a todas y a todos.